al A la respeto libertad. y a la igualdad del género. A la libertad. Listo. Por ahí Eduard mencionó lo de la libertad, Listo mencionó lo de la igualdad de género. Eso es más liberal, porque es que, digamos, el derecho a la vida, a educarse, eso también lo tenía el conservador, pero obviamente unos tenían más excepciones que otros. El conservador quería mantener una educación más religiosa y pues el liberal quería mantener una educación laica y que todos tuvieran acceso, no solamente algunos, como pasaba con el partido conservador. Eh, la pregunta del millón es, ¿ustedes creen que hoy en día se mantiene eso o ha cambiado algo? No importa No, cuál partido. señor. No, profe, no ha cambiado. ¿O sí? ¿Por qué, Diego? ¿Por qué tú dices que no ha cambiado? Porque aún hay guerra. Aún hay como una disputa política, ¿sí? Ajá. Y profe, el Partido Liberal fue fundado el 18 de julio de 1848 y el fundador es Omar Yepes. Bueno, eso no lo sabía, tocaría consultar. Pero en sí, ¿ustedes creen que esos ideales todavía se mantienen o se han cambiado? O... No, profe, porque hay No, mucha profe. guerra y casi todos los países están haciéndonos guerra a nosotros, a los demás Sí. países. Mejor dicho, es una pelea entre perros y gatos. Sí. Listo, Jordan. Gracias por la aclaración, el ejemplo. Bien, hoy vamos a terminar de ver lo que teníamos en torno a lo que es los principios. Alcanzamos a ver el partido conservador, vamos a terminar de ver con el liberal y pues la siguiente sesión pues haría una actividad en torno a eso. Todavía no he decidido qué tipo de actividad, pero pues vamos a tratar de que sea algo más, algo diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, voy a empezar a compartirles la pantalla para que puedan observar. Bien. Nosotros alcanzamos, a ver, vamos a avanzar. Las diapositivas son larguísimas. Nosotros alcanzamos a avanzar, a ver. Por acá, ¿no? Entonces, un rápido recorderis. La lucha con el poder inicia por el tema ideológico entre, pues obviamente, el Partido Conservador y el Partido Liberal, perdón, que eran los que predominaban en ese entonces. Obviamente tenía una gran cantidad de seguidores. Acuérdense de que cada partido pues tenía como un principio en difamar al otro partido para que las personas se aliaran con ese tipo de partido. Acordémonos también que muchas personas ni siquiera tenían idea de lo que era un partido o lo que significaba un partido en el poder y solamente decían vote por el Partido Conservador porque usted es hijo de un conservador. Vote por el Partido Liberal porque dijeron que votáramos por ellos. Entonces, todavía se ve algo de eso en las elecciones, como que usted sabe por quién votar, no, yo no sé, bueno, vote por este candidato. Así. Entonces, la idea todavía se sigue viendo, es lo increíble. Pero entonces, lo que vimos en la clase anterior era que no había como tal una concordancia, no había un acuerdo entre ambas partes y obviamente eso lleva a muchas disputas, tanto violentas como también en el tema del debate y pues obviamente en el poder. Habíamos visto la ideología del Partido Conservador, que era básicamente cambiar algunas cosas, pero mantener tradiciones y mantener unas que otras. Eso era más que todo. Y pues los intereses que en sí era mantener fijo algunos poderes que siempre habían estado. Se les rescata que pues el dominio español era mucho más tradicional y más obsoleto y ya con estos tipos de partidos en el poder pues se cambiaron muchas cosas, pero pues obviamente muchas otras siguieron siendo lo mismo. Bien. Vimos también, pues, como a lo que le apuntaban, querían algo organizado, algo bien hecho, pero pues todo a través de, pues, el control estricto, o sea, controlar la gente lo más que se pudiera para mantener ese orden social.
Y por último vimos eh, los principios que ellos tenían y que cada persona que se iba a meter al partido pues tenía que cumplirlos y obviamente acatarlos de una manera en donde se viera el ejemplo y también lo replicara con otros y así. Creo que hasta ahí, claro. ¿Hay preguntas hasta ahí? Profe, y la única No, materia señor. que yo tenía era religión y ética y paz. No, No, señor, preguntas no hay. en realidad, Alejandro, Diego, no era un tema de que solo se viera una materia, sino que se veían solamente algunas. Digamos, en la educación religiosa, obviamente, se veía un poco de filosofía, se veía un poco de matemática, un poco también del tema de ética. eh, Paz, en materia de paz no había. La materia de paz se implementó fue después de los acuerdos de paz que hubo con las FARC. Después se implementó esa cátedra, pero pues antes eran conocimientos mucho más pequeñitos. Y obviamente cuando se implementó ya la escuela laica, que es lo que actualmente tenemos como sistema de educación, pues ya se empezó a ver ciencias, se empezó a ver sociales, se empezó a ver educación física, se empezó a ver artes. Bueno, se amplió mucho más el tema de materias, ¿listo? Entonces, no es solamente religión y eso. Habían otras materias que eran igual de importantes, pero pues en menor cantidad, ¿listo? No era solamente esas. Y pues obviamente todo con una tradición religiosa, o sea, también se enseñaba bastante el tema de la palabra de Dios, bueno, de todo lo que tiene que ver con el tema religioso. Entonces era más que todo eso, ¿listo? Entonces para que no te confundas, o sea, no enseñaban solamente religión y Bueno, paz. profe. Paz no existía, la verdad no existía, existía más el tema de la ética, que era relacionado con los principios morales de la iglesia, ¿listo? Bien, ahora, ya estando ahí, vamos a ver el término en el Partido Liberal. O sea, ¿qué pasó en el Partido Liberal? José, ¿tú me puedes ayudar con el primer punto, por favor? Ok. Profe, ¿yo puedo después de él? Listo, Diego. El Partido Liberal Colombiano es el partido del pueblo, tiene carácter pluralista, pluralista, pluralista y constituye Constituye. el ideal de izquierda democrático. Sus objetivos consisten en trabajar por resolver los problemas estructurales, económicos, sociales, culturales y políticos nacionales y regionales mediante la intervención del Estado. Bien, entonces la ideología principal en el Partido Liberal era que el Estado debía asumir todas esas responsabilidades de las cuales se excluían cuando estaban bajo el dominio español. Por ejemplo, mantener un principio, una estabilidad económica, eh, unos principios culturales, una política que fuera en pro de las personas, o sea, de las que habitan el territorio, como dice acá, es el partido del pueblo, que tiene un carácter pluralista. ¿Alguien me puede decir qué entiende por pluralista? Yo, Bueno, José, ¿qué puedes entender tú como pluralista? José, Tiene el micrófono desactivado. José. profe, que es pluralista. Sí, yo sé que muchos no entenderán muy bien, pero antes de explicarlo yo quisiera pues que se entiende, o sea, como que me dijeran, bueno, yo creo que es un plato de comida, yo creo que es un lugar del mundo, puede ser. Entonces, ¿ustedes qué entienden por pluralista? ¿Qué es eso de pluralista? Es plural. Mm. Profe, debe ser plural.
¿Debe ser qué? Plural. Bueno, viene de plural. ¿Qué entendemos de que es plural? Que son muchos, ¿no? Que son muchos, sí, profe. Bien, Profe, que son muchísimos. listo. Entonces, Yo pluralista, entiendo que hay muchos en una lista, ¿no? bien, pluralista se entiende más como, digamos, ¿sí ven los puntitos que estoy haciendo? Sí, profe. Profe pluralistas que es todo el mundo. Sí, pero entonces ya les enfatizo qué parte del mundo, porque no es todo. Resulta que siendo un partido del pueblo, obviamente el pueblo se entiende todo lo que abarca, todos los que habitan el territorio. Resulta que todavía y en ese entonces no solamente habitaban personas de, pues de la cultura que tenemos actualmente, sino también existían o existen todavía personas pertenecientes a culturas indígenas, afrodescendientes, bueno, etcétera, etcétera, donde ellos tenían un interés en común, pero pertenecían a diferentes culturas. Pluralista quiere decir que abarca a todos sin importar la diferencia. Entonces podían estar tanto africanos, afrocolombianos, perdón, indígenas, criollos, podían estar personas también, podría ser españolas, pero todos con un fin común, o sea, eran varios sectores del pueblo que se juntaban en un partido político. A comparación de los conservadores tenían más una población en donde encontramos el dueño de empresa, el dueño de tierras, el millonario que tiene minas de oro, de plata, o sea, era una clase social más definida. En cambio, el liberal eran varias clases sociales, en especial clases bajas. Entonces, por eso se denomina pluralista, porque aunque están juntos, aunque son muchos, pero cada uno tiene sus propios principios culturales y también de clase. No sé si me estoy haciendo entender con eso. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Otro término que muy Sí, señor. seguramente, Sí, otro, señor. listo. Otro término que ustedes muy seguramente han conocido es el tema de derecha e izquierda. ¿Sí han escuchado ese término en la política? No, señor. Listo. ¿Alguien lo ha escuchado? No, ¿No? no, profe. Listo. ¿No ven noticias? No, muchachos. Sí, pero están hablando puras cosas de Sí, COVID-19. profe, solo hablan de eso y Pero ¿cómo se llama? pero si Que el solo presidente solo ponemos, habla. si solo Sí, ponemos Caracol o RCN, pues no vamos a saber mucho de política. Y pues también ponemos TV, pero tampoco. Eso es lo mismo, eso es lo mismo. No, vainas más señor independientes. Colombia. Señal Colombia a veces le acierta a cositas. Listo. Bueno, les voy a explicar rápidamente. Resulta que esto ya es tema de séptimo, pero los voy a adelantar un grado. Entonces, durante la Revolución Francesa, el parlamento que quedó, o sea, el parlamento fue como una especie de congreso que quedó, estaba dividido el salón estaba dividido en aquí varias personas que estaban a la izquierda y aquí varias personas que estaban en la derecha. Entonces estaba acá como un legislador, como una especie de presidente, por decirlo así. Y las personas que estaban a mano derecha, pues daban ideas muy conservadoras, o sea, lo que estamos viendo, y las que estaban a la izquierda, pues daban ideas mucho más liberales, o sea, mucho más nuevas, más frescas. Entonces de ahí nació el término de izquierda-derecha. Derecha se denomina a las personas que en su postura política mantienen un tradicionalismo político, es decir, que siempre van con un partido que mantenga las tradiciones o mantenga el mismo orden, y las personas que se les dice a izquierda son personas simpatizantes de ideas que van en contra de conservar el Estado como está, sino tratan de modificarlo en beneficio de todos, ¿listo? Aunque hoy en día pues ya no es tanto de izquierda o derecha, sino ya se habla más de centro derecha, centro izquierda, bueno, eso no lo voy a complicar con eso. Pero entonces a lo que vamos es eso, se denomina izquierda, es a un partido que siempre va a ir
en contra de las tradiciones políticas del país, por decirlo de alguna manera. ¿Sí me hago entender? Señor. Sí, Sí, señor. Listo. Entonces, de eso se trata. Señor. Entonces, de ahí nació la idea de que el liberal, aquí se le dice ideal izquierda democrático, o sea, que van contra las tradiciones políticas y pues obviamente ellos planteaban en que el voto pues no fuera algo como que vote por tal persona o vote por tal candidato, no, sino que el voto fuera algo más de conciencia, o sea, que la persona tuviera la posibilidad de reflexionar en torno a su voto y saber por quién votar. Y pues lamentablemente eso todavía no sé, las personas pues todavía no tienen como Profe, de esa pronto las reflexión. personas votaron por el contrario, ¿no? Pues hay que ver las elecciones de ahorita, que pues por eso es que tenemos ese gran presidente. Y Ujú. pues, listo, entonces, Jordan, señor. Esto, profe, y eso de izquierda a derecha se utiliza en todos los países o solo Sí, en el de... no, Jordan, eso ya es a nivel mundial que se utilizan esos términos para denominar partidos tradicionales, gobiernos tradicionales y gobiernos que van en contra de esas tradiciones. Entonces, gracias a la Revolución Francesa, casi todos los países, los que se consideran democráticos, pues tienen esas denominaciones para sus diferentes partidos. ¿Listo? Bueno, volviendo al punto, ya cerrando esa idea que está ahí. Eh, Sigo yo, profe. ya cerrando esa idea que está ahí, el Partido Liberal quería separar poderes, o sea, no darle tanta participación a lo que era una sola clase o una sola, o el tema de la iglesia, sino que ya debía haber un control total del Estado, o sea, el Estado debía ser independiente de cualquier corriente, ya sea religiosa o política, y ir en pro siempre de las necesidades que tenía la comunidad. Un ejemplo, iba en pro de que mantener una estabilidad económica, un trabajo estable para sus pobladores, obviamente el tema de la industrialización, o sea, avanzar en el tema de la producción del país. Y pues esos eran los principios eh, puros que tenía este partido. Hoy en día, aunque este partido todavía existe, ya no comparte esas ideas, ya como que se fue degradando, ya es muy diferente a lo que fue en ese entonces, pero antes se le podría decir que sí actuaba en pro de los que más lo necesitaban, eso era muy, muy importante. ¿Listo? Diego, ayúdame con el segundo punto. Listo. El Partido Liberal tiene en sus ideales la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Uno de ellos es el derecho a la vida, a la dignidad humana y a la libertad, a la educación, al trabajo, a la salud, al desarrollo cultural, a la equidad, etcétera. Listo. Gracias a esos ideales que en ese entonces tenían, podemos hablar de colegios públicos, podemos hablar de, digamos, el CISBEN, que es una entidad de salud pública, podemos hablar también de subsidios a los estratos bajos por el tema de servicios públicos, podemos hablar también de, digamos, volviendo al tema, ya sé que esto es calzón sobre la pandemia, pero también tiene que ver con eso, sobre los subsidios que se otorgan, sobre los mercados, todo eso, esos son muy, muy ideas liberales, la verdad. Eh, se podría comparar porque eso ya no es planteado directamente por ellos, pero iba como en ese beneficio. También la equidad, o sea, que cada uno pues recibiera una parte equitativa de las ayudas estatales y obviamente pues el desarrollo cultural que es también muy importante en el tema de nosotros enriquecernos como país, ¿listo? Entonces, enriquecernos culturalmente, o sea, mejorar las condiciones, que a diferencia que hoy en día hay intolerancia, hay violencia, pues las condiciones culturales es mejorar eso, ¿no? Que haya menos violencia, menos intolerancia y pues un desarrollo mental en el tema de la sociedad.
Bueno, no sé si he sido claro ahí, o alguien va a agregar algo o tiene alguna pregunta. No, ¿Alguien? profe. Bueno, listo. Entonces, en principio, pues le agradecemos nosotros que somos como los más, los de las clases más vulnerables a esas ideales. En parte les agradecemos. Bien. eh, Esto ya es tema histórico porque pues ahí evolucionaron ya estos partidos, digamos hasta el siglo pasado ya todavía eran fuertes, todavía eran muy fuertes, pero ya con la Constitución del 91 pues ya se abrió la posibilidad de que cada persona si tenía los recursos, si tenía pues los ideales para poder montar un partido político, lo podía hacer. Antes solamente teníamos estos dos. Bueno, Alison, tú me puedes ayudar con el primer punto. Señor. Está comprometido con la defensa y promoción de las comunidades regionales y locales, la evolución de sus propias culturas en un ambiente de pluralidad étnica y un medio ambiente sano, con servicios públicos a costos razonables, que satisfagan las necesidades básicas del pueblo, así como una vivienda digna y un desarrollo autónomo en armonía con el desarrollo de la nación. Ya, profe. Listo. Esto suena muy chévere, muy bello, la verdad. Y hay cosas que tenemos ya. Digamos, servicios públicos a costos razonables, nosotros ya los tenemos, aunque muchas veces no son tan razonables, pero si uno se da cuenta, pues si no existiera el subsidio por los estratos, entonces sería mucho más alto el costo. Obviamente ellos también iban en la defensa de que pues los indígenas y los afrodescendientes tuvieran también sus propios territorios y obviamente ellos se desenvolvieran allí. Eso ya está actualmente. Lamentablemente por los grupos armados y pues las bandas criminales se han visto seriamente afectados ese tipo de poblaciones. Pero eso está hoy en día, el tema de que cada comunidad indígena tiene su territorio. eh, Obviamente, un medio ambiente sano, muchas veces estas políticas de defender el medio ambiente, o sea, el reciclaje, bueno, todas esas cuestiones de, de mejorar el medio ambiente, de digamos de que no se sigan destruyendo bosques, selva para poder conservar ese ecosistema, también viene de este tipo de ideas liberales, porque pues las conservadoras en sí pues ven un negocio y todavía se ve, digamos, el gobierno actual pues ha dado una serie de licencias a diversas empresas que son extranjeras, no son de Colombia, para poder explotar oro y pues minerales de la tierra, destruyendo hectáreas y hectáreas de selva que pues obviamente nunca se va a recuperar. Obviamente los liberales no iban en pro de esto, ellos querían un desarrollo que fuera sostenible, o sea, que no se afectara al medio ambiente, pero que aún así se desarrollara la industria colombiana. Le apostaban mucho también al tema de que Colombia desarrollara su propia industria. Un ejemplo, que Colombia tuviera su propio fabricante de autos, su propio fabricante de televisores, su propio fabricante de materiales de construcción, a diferencia de hoy en día que pues la mayoría de lo que compramos en torno a eso es traído de otros países. Hoy en día el mayor importador, exportador de esas mercancías es China. La mayoría de cosas que traemos son de China. Digamos el celular, el mismo computador que están usando muy probablemente formado allá. Entonces, eso era. ¿Listo? Eh, y Profe, por cierto, obviamente la gente pues no estaba, los que estaban a favor de conservadores pues no estaban muy de acuerdo con este tipo de ideas. Emanuel, señor. que los chinos inventaron toda la tecnología. Uy, eso ya son varios países. Digamos, a nivel de tecnología, actualmente China está batiendo su propio récord, a diferencia de la fabricante estadounidense, Apple, que pues también es un fabricante de computadoras. En Alemania también hay un fabricante, más que todo de automóviles, como ese, bueno, no soy muy bueno en los carros, pero pues ellos tienen muchos fabricantes allá de carros.
En Corea del Sur, con el tema de Samsung, también es un fabricante de tecnología. Japón también es un tema de fabricante de tecnología. Son varios países, la verdad, pues no podríamos decir que solo es uno. Señor, ¿Y nosotros qué hemos creado? pues lamentablemente con la administración que ha tenido el país en las últimas décadas, porque no es algo de este año, del año pasado, sino de hace muchos años, muchos, inclusive desde antes que estos partidos, pues la administración fue muy, muy mala. Y obviamente un ejemplo claro es Estados Unidos, digamos Estados Unidos, en los estados del norte, lo que es Nueva York, lo que es Boston, lo que es New Jersey, bueno, todos esos estados que están al norte, que son generalmente los que tienen estaciones, tienen un mayor desarrollo en tanto la estructura, la tecnología y también pues culturalmente, por lo que la revolución industrial, que es otro tema que ustedes van a ver en séptimo, llegó allá primero que los estados del sur. O sea, uno va a Estados Unidos y va a los estados que limitan con México, a lo que es la Florida, y la verdad uno es como ver por acá, como ver por acá, ver Bogotá, o sea, el desarrollo es muy, muy diferente. En cambio uno va a Nueva York, va a Boston y uno ve edificios grandísimos, ve casas de alta tecnología, las calles pues ya tienen luces en el piso para poder cruzar la calle. Bueno, eso es algo muy, muy, muy interesante, es una locura. Y así pasó en Colombia. En Colombia se invirtió mucho más en traer recursos de otros países que pues producir sus propias fábricas, o sea, tratar de hacer sus propias fábricas. Inclusive Venezuela tiene sus propias fábricas y por eso pues en parte en el gobierno de Chávez pues tuvo mucho crecimiento económico porque ellos no dependían de otros países para poder fabricar sus cosas. Bueno, creo que nos estamos ya apartando del tema y eso ya es tema de otros grados. Bien, pero entonces, claro, hay como las facilidades que quería este partido en torno al gobierno. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. listo. Emanuel, tú me puedes ayudar con el segundo punto y ya para dejarlos ahí. El, pa- el Partido Liberal Colombiano se compromete a buscar la solución de los conflictos existentes en la sociedad colombiana, incluyendo los armados, por medio de la liberación, la concentración y la negociación política. Bueno, ahí es algo muy importante y a partir de ahí va a comenzar ya la violencia bipartidista, como por allá mencionaron en algunas clases, perdón. Y es el tema de que obviamente los liberales querían como que había conflictos, claramente, estaban los indicios de las FARC en diferentes grupos armados y obviamente se intensificó con el asesinato de Gaitán, que lo vemos acá, cuando ya Gaitán es asesinado, pues los grupos armados al margen de la ley, o sea, grupos subversivos como lo fueron las FARC, como lo es actualmente el ELN, en su defecto el EPL también, el M19, todos con estas ideas liberales. Obviamente los conservadores se negaron a eso, dijeron, no, pues la única manera de acabar el conflicto es inyectar más violencia, que por eso fue que se intensificó mucho el conflicto armado en el país. Y todavía se sigue viendo eso. Porque pues ningún partido, o sea, en ese entonces el que dominaba era el Partido Conservador y el Partido Conservador era básicamente o están con nosotros o están en contra de nosotros. Y así pues pasó la violencia ya bipartista que comenzó con el asesinato de candidatos, de líderes políticos que eran partidarios de los liberales. Entonces, si se dieron cuenta, pues no es solamente algo que sea nuevo, no es algo que sea del año pasado, es algo que lleva muchos, muchos años. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Sí, señor. Listo, entonces creo que son los principios y terminamos. Eh, puede ser, vamos a ver. Puede ser Samuel. Samuel.
Samuel, Señor, ayúdame a leer los principios, por favor. el primero, profe. Sí, El objeto principal para el Partido Liberal es tener seguro y garantizar el bienestar de la comunidad y lo ven como un asunto de justicia más no de caridad ni asistencialismo. listo. Entonces, ellos veían que tener esa seguridad y garantizar el bienestar de la comunidad no era un favor. O sea, no era como que, pobrecitos, toca ayudarlos. No, era un deber del Estado y debía hacerse. Entonces, era un principio fundamental. ¿Listo? Siguiente, Samuel. Políticas públicas que cambien el actual modelo económico, el cual no beneficia a las personas de los más bajos recursos. Lo que quieren es que estas personas de bajos recursos tengan un desarrollo que los privilegie. Listo. Entonces resulta que la idea era montar políticas públicas, o sea, que fuera acceso a todos, para poder generar equidad dentro de la sociedad. Por eso se abrieron escuelas públicas, se abrieron universidades públicas, porque la idea era que todo el mundo tuviera esa posibilidad de acceder a la educación. ¿Listo? Siguiente, Samuel. El objetivo de estas políticas económicas es que haya una equidad y que todas las personas puedan contar con una vida más estable, donde puedan vivir acorde con una calidad de vida. Listo. Mejorar las condiciones que actualmente, pues hoy, bueno, que todavía hoy se tienen. Bueno, si ustedes son también muy en tema de los visual, se darán cuenta de que con el tema de la pandemia, pues hay muchas personas que se han visto económicamente afectadas porque pues el trabajo pues no les da y que pues obviamente una persona que es de escasos recursos le queda muy difícil mantener una cuarentena por el mismo tema. Y buscaban eso, que tanto el rico como la persona que no tiene recursos, o en este caso el pobre, como dicen coloquialmente, tuviera las mismas oportunidades uno del otro. ¿Listo? Que no uno tuviera más y uno tuviera menos. ¿Listo? La siguiente. Es esencial luchar por el empleo para todos los ciudadanos, que todos puedan contar con un empleo seguro, garantizando así su bienestar económico y social. Listo. Profe, se va a acabar la clase. Listo, no te preocupes, igual ya terminamos. El último punto es más enfocado a que no haya tanta informalidad, que no haya informalidad en el tema del trabajo. Si se dan cuenta, pues la mayor cantidad de personas que viven en Colombia, pues vive a través de ya sea ventas de ambulantes o alguna tema informal. Y la idea era buscar que todos tuvieran acceso como a una estabilidad de una empresa, etcétera, etcétera. Bueno, muchachos, entonces, la clase siguiente nos vemos. Por favor, estudien bastante esto. Vamos a hacer una actividad en la siguiente clase relacionado con este tema. Así que, por favor, estudien bastante. Bueno, muchachos, los dejo. Hasta luego. Que les vaya bien.